Gustavo Petro perdió el control en vivo, y Daniel Coronel lo dejó en evidencia. Cuando un presidente se sienta frente a un periodista sin miedo, todo puede explotar. Esta noche, Colombia entera dejó de respirar. Gustavo Petro, el líder de la transformación, el hombre que prometió cambiar el país desde sus cimientos, estaba a punto de enfrentar la entrevista más explosiva de su mandato. Frente a él, Daniel Coronel, el periodista que ha hecho temblar gobiernos enteros con sus preguntas. Lo que nadie esperaba era que esa conversación terminaría sacudiendo no solo al gobierno, sino al alma misma de toda una nación. Lo que estás por escuchar no es solo política. Es el momento en que un presidente perdió el control y millones de colombianos descubrieron la verdad. Era un domingo oscuro, de esos que invitan a quedarse en casa. Las familias colombianas estaban reunidas frente al televisor, esperando algo distinto, algo que les explicara por qué su país parecía tambalearse. El estudio de televisión brillaba con luces frías, casi clínicas. Las cámaras apuntaban hacia dos sillas enfrentadas, como si fueran un ring de boxeo. A un lado, el presidente Gustavo Petro, vestido con sobriedad, los ojos alertas, las manos cruzadas sobre las piernas. Al otro, Daniel Coronel, con ese semblante sereno que esconde la mente más afilada del periodismo colombiano. Buenas tardes, señor presidente. El mandatario asintió con la cabeza, apenas una inclinación, como midiendo el terreno. Bienvenido a esta conversación en vivo con Univisión en Estados Unidos, con la W Radio en Colombia y con el Reporte Coronel. Vamos a tener una conversación franca y probablemente no va a ser fácil. El ambiente en el estudio era denso, como si el aire mismo supiera que algo iba a romperse. Las cámaras transmitían en directo hacia millones de hogares, bares, plazas públicas. Colombia entera había presionado el botón de pausa. Como no es fácil la situación que está viviendo Colombia. En muchos sectores de Colombia y entre los observadores de Estados Unidos está la idea de que esta crisis es creada fundamentalmente por usted. El presidente no parpadeó. Su rostro permanecía impasible, pero algo en su mandíbula se tensó. Porque usted fue subiendo el tono y el nivel de la pugnacidad que tenía con Estados Unidos, y otros mandatarios han podido manejar esas diferencias de otra manera. ¿Usted quería que esto pasara? El tono fue subiendo en la medida en que fueron cayendo más bombas y matando más niños en Gaza. La respuesta llegó firme, cargada de convicción. El periodista lo miraba fijamente, sin interrumpir, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Petro continuó, su voz elevándose apenas, como un río que empieza a crecer. En la medida en que fueron intensificando la masacre, yo fui elevando mi voz. No puedo quedarme callado cuando veo el genocidio transmitido en vivo por televisión. Afuera del estudio, en un bar de Bogotá, un grupo de hombres miraba la pantalla en silencio. Uno de ellos, un comerciante de unos 60 años, negó con la cabeza. Ahí va otra vez con sus discursos. ¿Y la economía qué? ¿Y los empleos? Pero su compañero, un profesor jubilado, lo contradijo. Por lo menos dice lo que piensa. No es un títere. El país estaba dividiéndose en tiempo real. De vuelta en el estudio, Coronel tomó aire y lanzó la siguiente pregunta como quien lanza un dardo al centro de la diana. Señor presidente, ¿no cree que su gobierno ha perdido credibilidad internacional? Hay informes de organismos multilaterales que señalan el aumento del narcotráfico durante su administración. El mandatario apretó los labios. Por un instante, pareció que iba a responder con calma, pero algo se quebró en su interior. Su voz salió más rápida, más filosa. ¿Y los informes de los gobiernos anteriores? ¿Por qué nunca se hablaba de ellos? Porque obedecían órdenes, Daniel. Porque eran sirvientes del imperio. Yo no lo soy. El periodista no retrocedió. Pero señor presidente, eso no responde la pregunta. Los números están ahí. Están ahí porque ahora los transparentamos. Antes los escondían. Esa es la diferencia. La tensión era tan palpable que los técnicos del estudio intercambiaron miradas nerviosas. Uno de los camarógrafos pensó que nunca había visto una entrevista así. Sintió que estaba presenciando historia en vivo. Coronel continuó con su estrategia. Preguntar, dejar hablar, volver a preguntar. Era como un escultor que va quitando capas de mármol hasta revelar la figura escondida. Usted mantiene relaciones cercanas con gobiernos señalados por violaciones de derechos humanos. Venezuela,
Nicaragua. ¿No teme que eso dañe la imagen de Colombia en el mundo? Me relaciono con quien defienda la independencia latinoamericana. Si eso molesta a Washington, no es mi problema. La respuesta fue categórica. Pero Coronel no iba a soltarlo tan fácil. Incluso dentro de su gabinete hay voces que lo acusan de aislar al país. Las voces del miedo. El cambio asusta, Daniel, pero ya nadie va a detener esta revolución. Revolución. Esa palabra resonó como un eco en las salas de millones de hogares. Para algunos, era una promesa. Para otros, una amenaza. En Medellín, en una casa modesta del barrio popular, una señora de 70 años apagó el televisor. Ya no aguanto más este circo. Este señor nos va a hundir. Pero su nieto, estudiante de sociología, la defendió. Abuela, por primera vez tenemos un presidente que no se arrodilla. No me importa si se arrodilla o no. Yo quiero que baje la comida, que haya trabajo. Esa conversación se repetía en miles de casas. Colombia era un país fracturado, y esa entrevista estaba poniendo sal en la herida. Coronel decidió cambiar de estrategia. Dejó las preguntas políticas y se fue a lo personal. Señor presidente, ¿usted siente que el país lo entiende? El mandatario guardó silencio. Por primera vez en toda la noche, pareció vulnerable. Sus ojos miraron hacia un punto indefinido, como buscando una respuesta en algún lugar lejano. No sé si me entienden. Pero sé que la historia me va a entender. Esa frase quedó suspendida en el aire. El periodista no replicó de inmediato. Dejó que el presidente habitara ese silencio incómodo. Y funcionó. El mandatario agregó, casi para sí mismo. Gobernar es estar solo. Es tomar decisiones que nadie más quiere tomar. Y pagar el precio. Fue un momento de humanidad en medio de la batalla dialéctica. Pero duró poco. ¿Y el precio lo paga usted o lo paga el pueblo? La pregunta fue un golpe directo al estómago. El presidente se enderezó en su silla, recuperó la compostura. El pueblo siempre ha pagado. Toda su vida. Ahora al menos está pagando por algo que le pertenece, no por enriquecer a las élites. Coronel decidió ir al hueso. Sacó un documento de entre sus papeles y lo levantó frente a la cámara. Aquí tengo un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos donde se menciona que Colombia ha retrocedido en la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué les dice a los colombianos que leen eso? Que lean también los informes de la DEA sobre los gobiernos de Uribe y Santos. Que lean cuánta cocaína salió de este país cuando ellos eran los amigos de Washington. Que lean la verdad completa, no solo la que conviene. La respuesta fue contundente, pero esquivaba el fondo de la pregunta. Coronel insistió. Señor presidente, con todo respeto, usted no está respondiendo. ¿Ha aumentado o no el narcotráfico bajo su gobierno? Lo que ha aumentado es la transparencia. Y eso les molesta. Esa frase se convirtió en el momento más compartido de la noche. Las redes sociales explotaron. Algunos aplaudían la firmeza del mandatario. Otros lo acusaban de evasivo, de manipulador. En Cali, en un grupo de WhatsApp de empresarios, los mensajes no paraban. Este tipo nos va a llevar al abismo. Ya estamos en el abismo. Él solo lo está mostrando. No, él lo está creando. El debate era feroz, visceral. Colombia no estaba viendo una entrevista. Estaba viendo su propio reflejo. Coronel decidió jugar su última carta. Se inclinó hacia adelante, bajó el tono de voz, como si estuviera hablando en privado. Presidente Petro, si pudiera devolverse en el tiempo, ¿cambiaría algo de lo que ha hecho? El mandatario lo miró fijamente, como evaluando si la pregunta era una trampa. Luego, sorpresivamente, sonrió. No fue una sonrisa de arrogancia, sino de cansancio. Cambiaría muchas cosas. Pero no mi rumbo. El rumbo es correcto. Los errores son humanos. Fue un momento extraño, casi confesional. El periodista no esperaba esa apertura. ¿Qué errores reconoce? No haber comunicado mejor. No haber logrado que la gente entendiera que el cambio duele antes de sanar. Eso fue un error mío. Por primera vez en toda la noche, hubo un atisbo de autocrítica. Pero no duró. Pero los errores no cambian la justicia de la causa. Y ahí regresó el Petro combativo, el que no cede terreno. La entrevista continuó por otros 20 minutos. Coronel preguntó sobre la reforma agraria,
sobre las alianzas políticas, sobre las acusaciones de corrupción en su gobierno. El presidente respondió con la misma mezcla de convicción y evasión, de firmeza y retórica. Cuando finalmente las cámaras se apagaron, el estudio quedó en silencio. El presidente y el periodista se dieron la mano, un gesto protocolar, casi frío. No hubo palabras adicionales. Cada uno sabía que lo que acababa de ocurrir no era solo una entrevista. Era un punto de quiebre. Afuera del estudio, los celulares de los asesores presidenciales no dejaban de sonar. Las redes sociales eran un volcán. Los noticieros ya estaban analizando cada frase, cada gesto, cada silencio. Al día siguiente, Colombia amaneció dividida. Los titulares de los periódicos no se ponían de acuerdo. El Tiempo, Petro desafía al mundo en entrevista histórica. El Espectador, Coronel logra la conversación más tensa del año. Semana, ¿perdió el presidente el control en vivo? En el Congreso, la oposición convocó a una sesión de emergencia. La senadora María Fernanda Cabal fue la primera en hablar. Su voz retumbó en el recinto. Lo que vimos anoche no fue un presidente. Fue un activista encerrado en su burbuja ideológica. Colombia merece liderazgo, no sermones. Los aplausos de su bancada resonaron con fuerza. Pero del otro lado del hemiciclo, los senadores del partido de gobierno respondieron con vehemencia. Lo que vimos fue un presidente con valentía. Un presidente que no se arrodilla ante el imperialismo. El debate parlamentario duró horas. Fue encendido, violento en lo verbal, revelador de las grietas profundas del país. En las calles, la reacción fue igual de polarizada. En Bogotá, frente al Palacio de Nariño, un grupo de simpatizantes del gobierno se reunió con pancartas. Petro, el pueblo está contigo. Con Petro hasta el final. Pero a pocas cuadras, otro grupo, mucho más numeroso, marchaba en dirección opuesta. Sus consignas eran distintas. Fuera Petro, fuera. Colombia quiere paz, no revolución. La policía tuvo que intervenir para evitar que los dos grupos se encontraran. La tensión era palpable, casi física. En Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez dio una rueda de prensa. Su tono fue mesurado pero firme. Nosotros, los alcaldes, estamos ocupados resolviendo problemas reales. Alcantarillado, seguridad, educación. No tenemos tiempo para peleas ideológicas. El presidente debería concentrarse en gobernar, no en provocar. Sus palabras fueron aplaudidas por sectores empresariales y criticadas por movimientos sociales. En Cali, un grupo de madres cabeza de familia se reunió en un parque popular. Una de ellas, Rosa, de 68 años, habló con un medio local. Yo voté por él porque prometió cambio. Pero lo único que ha cambiado es que todo está más caro y más difícil. ¿Dónde está el cambio para nosotros? Otra mujer, Lucía, la contradijo. El cambio no es de la noche a la mañana. Llevamos 200 años en las mismas manos. Hay que darle tiempo. Pero Rosa no se dejó convencer. ¿Tiempo? Mi nieto no tiene que comer hoy. No puedo esperar 200 años más. Esa conversación, pequeña, anónima, era el verdadero pulso del país. Pasaron los días. La entrevista seguía siendo tema de conversación en todas partes. En las universidades, en los mercados, en los buses, en las oficinas. Colombia no hablaba de otra cosa. El abogado Abelardo de la Espriella, conocido opositor del gobierno, publicó un video en sus redes sociales. Su mensaje fue devastador. El presidente Petro confunde soberanía con soberbia. Confunde independencia con aislamiento. Un líder no pelea con periodistas, un líder gobierna. Y gobernar es resolver, no discursear. El video se volvió viral en pocas horas. Millones de reproducciones, miles de comentarios. Algunos lo celebraban, otros lo atacaban con la misma ferocidad. Por su parte, el gobierno no se quedó callado. El ministro del Interior salió a defender al presidente en una entrevista radial. Lo que vimos fue un presidente coherente, firme, que no se deja intimidar. Eso es lo que Colombia necesita. No más presidentes arrodillados ante potencias extranjeras. Pero el periodista lo confrontó. Ministro, ¿coherencia es evadir preguntas sobre narcotráfico? No evadió nada. Puso las cosas en contexto. El debate siguió, acalorado, sin resolver nada. Una semana después de la entrevista,
Daniel Coronel fue invitado a otro programa de televisión. Le preguntaron si volvería a entrevistar al presidente. El periodista sonrió apenas, con esa sonrisa que dice más de lo que las palabras pueden expresar. Sí, claro. Pero la próxima vez, con más tiempo. Porque hay mucho más que preguntar. Esa respuesta generó especulaciones. ¿Habría una segunda parte? ¿Qué más tenía Coronel guardado? Pero lo que nadie esperaba era lo que vino después. 2 semanas más tarde, el presidente Petro convocó a una cadena nacional. Su rostro apareció en todas las pantallas del país. Habló durante casi 1 hora. Explicó su visión, defendió sus decisiones, atacó a sus opositores. Pero también, sorprendentemente, reconoció errores. He cometido errores de forma, no de fondo. He sido demasiado confrontacional cuando debí ser más pedagógico. Pero no voy a pedir perdón por defender la dignidad de Colombia. Fue un discurso calculado, diseñado para recuperar terreno. Y en cierta medida, funcionó. Las encuestas mostraron un leve repunte en su aprobación. Pero el país seguía profundamente dividido. En las redes sociales, los comentarios eran un campo de batalla. Por fin reconoce algo. Ya era hora. No tiene que pedir perdón. Está haciendo lo correcto. Reconocer errores no sirve si no cambia nada. Colombia seguía debatiéndose entre la esperanza y la desilusión, entre la fe y el escepticismo. Pasaron los meses. La entrevista quedó como un hito en la historia política del país. Se estudió en universidades, se analizó en foros, se recordó en conversaciones familiares. Pero la vida continuó. Los problemas también. La economía seguía tambaleándose. La inflación mordía los bolsillos de los más vulnerables. La violencia en algunas regiones no daba tregua. Y el gobierno seguía navegando en medio de una tormenta que parecía no tener fin. Pero algo había cambiado. Esa noche, frente a las cámaras, frente a millones de colombianos, el presidente Petro había mostrado su verdadero rostro. No el del discurso preparado, no el del mitin político, sino el del hombre que cree firmemente en su causa, pero que también es humano, falible, vulnerable. Y Daniel Coronel había hecho su trabajo. Había preguntado lo que nadie más se atrevía. Había puesto el dedo en la llaga. Había cumplido con el deber del periodismo, incomodar al poder. Esa noche, Colombia entera fue testigo de un duelo de titanes. Un presidente y un periodista, frente a frente, sin máscaras, sin filtros. Fue incómodo, fue tenso, fue revelador. Y cuando todo terminó, el país no tenía más respuestas. Pero sí tenía más preguntas. Y tal vez, solo tal vez, eso era lo que Colombia necesitaba. No respuestas fáciles, sino preguntas difíciles. No certezas cómodas, sino dudas necesarias. Porque solo cuestionando, solo debatiendo, solo enfrentando la verdad, un país puede avanzar. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Colombia se vio obligada a mirarse al espejo. Y lo que vio no fue bonito. Pero era real. Y la verdad, por dolorosa que sea, siempre es el primer paso hacia el cambio. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Y ahora te pregunto, ¿crees que un presidente debe ser confrontacional para defender la soberanía o debe buscar el diálogo y la diplomacia? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas tú, que vives esta realidad día a día.